Pocos hombres han pasado tan rápido del anonimato al poder absoluto, y muy pocos han visto cómo ese poder se les escapa de las manos frente al mundo entero. Hoy te voy a contar la historia del ascenso y la caída de Nicolás Maduro. Una historia que va más allá de la política y nos habla sobre la naturaleza del poder mismo. Quédate hasta el final, porque aquí no vamos a ver propaganda ni opiniones, vamos a ver hechos. Hechos que explican cómo un hombre puede llegar a tenerlo todo y, al mismo tiempo, perder lo más importante. Para entender a Maduro, hay que ir al principio. Él no nació en la élite política ni económica de Venezuela. Origen es humilde. Fue conductor de autobús en el sistema de transporte de Caracas, un obrero, un sindicalista, y fue precisamente ahí, en el mundo de los sindicatos, donde aprendió una lección que marcaría toda su carrera. ¿En quién controla a la gente? Controla el poder. En las asambleas de trabajadores, en las negociaciones y en las huelgas, Maduro no solo defendía derechos laborales, estaba aprendiendo a movilizar masas, a generar lealtades y a entender que la política real, la que se vive en la calle, no siempre se gana con las mejores ideas, sino con la mayor influencia. Este fue su verdadero campo de entrenamiento, el lugar donde forjó su visión del poder. Desde ese trampolín sindical, Nicolás Maduro empezó a subir poco a poco la escalera del poder político formal. Su primer gran paso fue llegar a la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, y luego a la Asamblea Nacional. Se movía en los círculos del partido, construía alianzas y se hacía un nombre. Pero seamos sinceros, Maduro no era el político más carismático de su generación, no era el orador más brillante, ni el estratega más preparado. Había otros con más talento aparente, pero él tenía algo que los demás, no una lealtad inquebrantable hacia Hugo Chávez. En un entorno político tan personalista como el venezolano, la lealtad no era solo una virtud, era la moneda de cambio más valiosa, y Maduro supo jugarla a la perfección. Se convirtió en la sombra de Chávez, en su hombre de confianza. Y en política, sobre todo en ese tipo de regímenes, la lealtad siempre paga. Ese fue su verdadero salto al poder. Gracias a esa lealtad, Chávez lo recompensa. Primero, lo nombra canciller de la República, un cargo de enorme visibilidad internacional que lo proyectó más allá de las fronteras de Venezuela. Luego, en la fase final de su gobierno, lo designa vicepresidente ejecutivo. Ya no era solo un hombre de confianza, era el segundo al mando. Y cuando la enfermedad de Chávez se agrava, llega el momento decisivo. En su última aparición pública, Chávez deja un mensaje que es, en la práctica, un testamento político. Con la voz debilitada, le pide al país confíen en Maduro. Esas pocas palabras fueron un decreto. Ese respaldo, esa bendición del líder moribundo, lo catapultó directamente a la presidencia. En 2013, tras unas elecciones muy reñidas y cuestionadas, Maduro se convierte en presidente, pero su mandato nace débil, con un país dividido y una sombra de ilegitimidad que lo perseguiría desde el primer día. Una vez en el Palacio de Miraflores, la realidad golpeó a Maduro con una fuerza brutal. Su gobierno enfrentó una tormenta perfecta. Primero, la caída drástica de los precios del petróleo, la única fuente de ingresos real del país. Sin dinero, el modelo rentista que Chávez había construido se vino abajo. Esto desató una inflación histórica, de las más altas del mundo, que pulverizó el salario de los venezolanos. La comida y las medicinas empezaron a desaparecer de los estantes, creando una escasez generalizada. Ante la desesperación, comenzó un éxodo sin precedentes en la migración masiva de millones de personas. Las calles se llenaron de protestas constantes. Frente a esta crisis total, la respuesta de Maduro no fue abrir la economía, negociar o buscar consensus. Su respuesta fue cerrar filas. Su manual era el que había aprendido desde el principio: a más control, no menos, más represión contra la disidencia, y una dependencia cada vez mayor del poder militar para sostenerse. Ahí, en esa decisión de atrincherarse en lugar de reformar, comienza el verdadero principio de su caída. La primera gran caída no fue política, fue social, fue la caída interna. El pueblo, la base que alguna vez apoyó al chavismo,
empezó a irse. No en las encuestas, sino literalmente más de 7 millones de venezolanos, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, huyeron del país buscando un futuro que en su tierra ya no existía. Fue una de las crisis migratorias más grandes de la historia moderna. Mientras tanto, la economía colapsó por completo. La moneda nacional, el bolívar, perdió tanto valor que se volvió inservible. La confianza, que es el pilar de cualquier sociedad, se evaporó. Maduro formalmente seguía siendo el presidente, seguía en el poder, pero en la práctica ya no gobernaba una nación estable, gobernaba sobre las ruinas de lo que alguna vez fue uno de los países más ricos de América Latina. Y mientras el país se desmoronaba por dentro, el mundo exterior comenzó a darle la espalda. Esta fue su segunda caída, la internacional. Lo que al principio eran críticas diplomáticas, se convirtió en un rechazo frontal. Decenas de países, incluyendo a las principales democracias de América y Europa, dejaron de reconocerlo como el presidente legítimo de Venezuela. En su lugar, reconocieron a un líder opositor como presidente interino. A esto le siguieron duras sanciones económicas contra su gobierno y sus altos funcionarios, buscando asfixiarlo financieramente. El aislamiento diplomático fue casi total. Maduro seguía sentado en el Palacio Presidencial de Miraflores, rodeado de sus generales y su círculo más cercano, pero cada vez más solo en el escenario mundial. Un paria internacional. Y aquí llegamos al punto más importante de esta historia, el que define su verdadera caída. A pesar de la crisis interna y el aislamiento externo, Nicolás Maduro no ha sido derrocado. Sigue ocupando el cargo de presidente. Entonces, ¿dónde está la caída? La caída es más profunda y quizás más irreversible. Maduro no cae del cargo, pero sí cae del liderazgo real. Hoy gobierna sin confianza popular, sin credibilidad internacional, sin el apoyo mayoritario que legitima a cualquier gobernante. Puede controlar las instituciones, el ejército y el aparato estatal, pero ha perdido el alma de la nación. Y esa es, sin duda, la peor caída que puede sufrir un líder. Porque el poder sin legitimidad es solo fuerza bruta. Es un cascarón vacío. La historia de Nicolás Maduro, de su vertiginoso ascenso y su dramática caída en la práctica, nos deja una verdad incómoda y universal. Subir al poder es increíblemente difícil, pero mantenerse en él con dignidad y con el respaldo de tu gente lo es aún más. Su historia nos enseña que el poder que no sirve al pueblo se vuelve contra él, aunque el poder sin pueblo es un poder vacío, que el liderazgo sin una visión clara de futuro es temporal, y que el control basado únicamente en la fuerza, sin propósito ni legitimidad, siempre, inevitablemente, termina en colapso, ya sea político, social o moral. Si te interesan estas historias reales sobre poder, liderazgo y las lecciones que nos dejan, asegúrate de seguirme y compartir este video. Nos vemos en el próximo análisis.